Papá, es increíble la cantidad de estrellas que brillan en el cielo. Lo que vemos es solo una pequeña parte de lo que existe. No siempre estuvieron ahí arriba. Antes no había nada de lo que hoy podemos contemplar. ¿Y cómo empezó todo? Antiguamente se creía que el universo era eterno. Sin embargo, ahora, los científicos piensan que debió haber un punto infinitamente pequeño y denso en un origen, al que llaman singularidad, donde se concentraba toda la materia y la energía. Y en un instante, una gran fuerza surgida de la nada provocó que ese punto minúsculo e insignificante aumentara de tamaño y fuera millones y millones de veces más grande. ¿Y cómo pudo suceder eso? Imagina que inflas un globo, pero el material invisible con el que está hecho fuera tan flexible y elástico que pudiera estirarse sin límites. Pero si inflas mucho un globo, acaba explotando. Lo que sucedió fue similar a una gran explosión, una liberación de energía en forma de calor. Y a partir de ese momento, el tiempo comenzó a correr hacia adelante y el universo se expandió creando todo lo que conocemos en el espacio. ¿Y cómo se convirtió esa energía en algo de verdad? Al principio hacía tanto calor y la temperatura era tan alta que no podía existir nada. Suerte que el universo comenzó a enfriarse y pasó de ser una bola de fuego que emitía radiación a algo parecido a una extraña sopa donde se fueron agrupando partículas. Aunque hay otras teorías que afirman que todo serían vibraciones que formarían cuerdas o filamentos. Menudo lío, papá. El hecho es que comenzaba a crearse la materia. Supongo que es eso a lo que te referías cuando preguntabas cómo se convirtió la energía en algo de verdad. Y miles de años después, la materia se separó de la energía y se hizo la luz. ¿Antes no había luz? En aquel entonces, el firmamento se encontraba en la más absoluta oscuridad. ¿Y no se veía nada? No. ¡Qué miedo! Cuando la temperatura descendió, protones, neutrones y electrones formaron los primeros átomos. El hidrógeno y el helio se unieron en enormes nubes de gas que empezaron a juntarse y a comprimirse debido a la gravedad, formando estructuras que produjeron gran calor y liberaron energía. Y entonces se encendieron y comenzaron a brillar, convirtiéndose en las primeras estrellas en el interior de miles de galaxias como la nuestra. Todo esto tardó millones de años en producirse. ¿El universo es todo lo que existe? Eso parece. El espacio, el tiempo, la materia y la energía. Y todo se crea en ese punto de origen y a partir de su expansión inicial. Ese instante nos conectó con la realidad. Vale, papá. Creo que más o menos he entendido cómo se supone que comenzó todo. Pero, ¿qué había antes de ese punto? ¿Y qué provocó que comenzara a crecer y crecer tanto? Sucedió de repente, como si chasqueara los dedos. Nunca sabremos qué hubo antes. Quizá algo a nivel microscópico en una fracción de tiempo insignificante. Pero acabas de decir que en un origen no existía el tiempo. Quizá solo fuera una variación de energía o una vibración en un periodo imaginario, un desequilibrio o un primer impulso. Tal vez seamos una anomalía de la creación. ¿Cómo pudo crearse todo si no había nada? La ciencia puede llegar hasta el primer latido del cosmos, pero no saber qué ocurrió antes. Solo hay teorías y especulaciones. Algo debía haber, ¿no? Probablemente existía un estado donde las leyes físicas desaparecen y dejan de tener sentido. Un lugar sin reglas establecidas, donde no es posible continuar hacia atrás. Un vacío que siempre ha estado ahí, aunque ni nuestra mente ni nuestra imaginación puedan alcanzar a comprenderlo. Un lugar más primitivo que la realidad. ¿Y no podemos atravesar ese punto y descubrir qué hay al otro lado? Podemos llegar hasta la madriguera del conejo, pero no somos capaces de adentrarnos más allá, ni caer por el profundo agujero por donde cayó Alicia y sumergirnos en el país de las maravillas, en un mundo de paradojas lógicas y absurdos. Vale, me has contado cómo se supone que comenzó todo, pero ¿cómo apareció nuestro planeta? La Tierra es el lugar más maravilloso que uno puede imaginar, el mejor planeta para vivir, si no fuera por la existencia de los humanos. Nuestro mundo, aunque es muy viejo, se formó muchísimo después del origen del cosmos, debido a la colisión y fusión
de fragmentos de rocas. ¿Cuándo exactamente? Millones de años más tarde, Madre mía, qué lento es todo allá afuera. se creó a la vez que nuestro sistema solar. Al principio, solo había una amalgama de algo parecido a nubes compuestas por gas y restos de roca y polvo, que giraban y giraban hasta que se transformaron en algo similar a pequeños cuerpos celestes y después se convirtió en el Sol. Y a continuación, surgieron los planetas, que se formaron por fragmentos provenientes del Sol y de meteoritos que fueron chocando entre sí hasta que dieron lugar a la Tierra. ¿Y la Luna? Hay ciertas hipótesis sobre un planeta llamado Theia que colisionó contra la Tierra y como consecuencia del impacto, lo que hoy en día es el satélite que orbita alrededor de nuestro planeta, salió despedido al espacio. ¿Y qué ocurrió con todos los seres vivos que vivían entonces? Siento decirte que todavía no había vida, o al menos eso es lo que se cree. ¿Y por qué los planetas son redondos y no de otra forma? Porque la gravedad tira del centro hacia los bordes. ¡Qué caprichoso es todo en el espacio! Al principio, hasta que se formó el núcleo terrestre, nuestro mundo era una esfera incandescente, donde se estrellaban miles de asteroides. Después, se enfrió y se originó una enorme y gruesa corteza que formaría los continentes. Y más tarde, apareció la lluvia. Papá, ¿y cómo empezó a llover? También hay diversas hipótesis para eso. ¿Y de dónde salió el agua? Puede que fuera del hielo de los cometas que chocaban contra la Tierra. Probablemente ese hielo se evaporó, se condensó y se juntó con el dióxido de carbono de la atmósfera y se formaron las nubes. O quizá fue por la actividad volcánica, con el vapor de agua que salía del interior. ¿Quién sabe? Lo que sí sabemos es que cierto día empezó a llover y no paró de hacerlo, hasta mucho tiempo después. ¿Cuánto tiempo llovió? Tal vez durante millones de años. ¡Qué exagerado! Millón arriba o abajo. ¿Y cómo empezó la vida, papá? Parece ser que todo se originó en el agua y a partir de reacciones químicas de átomos que formaron moléculas con información genética y comenzaron a copiarse entre sí y desarrollaron otras formas. ¿Qué es una molécula? Es la partícula más pequeña de una sustancia formada por dos o más átomos. ¿Más que una pulga? Más que la pulga de una pulga. Esas células primitivas, las moléculas de las que te hablaba, fueron los primeros seres vivos y seguramente bacterias que se convertirían en algas, plantas e invertebrados y a través de la selección natural se multiplicaron y colonizaron la Tierra. Después aparecieron los insectos, los vertebrados, los anfibios, los reptiles y tras la desaparición de los dinosaurios, los mamíferos nos multiplicamos y evolucionamos hasta lo que somos hoy en día. ¿El átomo es lo más pequeño que existe? No, dentro del átomo hay más cosas. ¿Y qué más hay? Electrones, protones y neutrones. ¿Los mismos que había cuando se originó todo? Sí, ¿Y dentro de ellos? el interior de los neutrones y los protones está formado por quarks. Papá, el universo parece una matrioska. Electrones y quarks serían de un tamaño de 1 billón de billones más pequeño que 1 centímetro. ¿Qué es lo más diminuto de todo lo que existe? Debes comprender que llega un momento en el que las cosas son tan pequeñas que ya no se rigen por su tamaño, sino por su energía. Cuando se superan ciertos límites, el espacio deja de tener sentido y se transforma en una ilusión que solo puede explicarse a través de ideas y teorías. Más allá de lo que conocemos, hay cosas que no son de esta realidad, aunque no por ello son irreales. ¿Cómo serían más o menos? Es algo que no podemos medir. He descubierto algo, papá. ¿Qué? Creo que el universo no es infinito por no tener fin, sino que no tiene fin porque es infinito.